El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos de inmediato, sí, a conversar ya con el doctor Julio Castro Gómez, presidente del Jurado Electoral Nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Julio Castro Gómez, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, señor Cabrera. Con mucho gusto estar en su programa Hora de Cambio de la Red de Comunicación Regional que une a nuestro país. Así es. Con mucho agrado poder responder a las preguntas que son de interés no solo de la comunidad médica, sino también de sectores de profesionales y sectores ciudadanos, por lo que significa un proceso electoral en un colegio profesional como es el Colegio Médico del Perú. Así es. Con todo gusto responder sus preguntas, señor Cabrera. Este domingo, muchas gracias, doctor Julio Castro Gómez. Este domingo se realizan las elecciones en el Colegio Médico del Perú. ¿Cómo marcha el proceso electoral allí en el Colegio Médico del Perú, doctor Castro Gómez? En efecto, el domingo 3, este próximo domingo, ha sido establecido por el Jurado Electoral Nacional que presido como la fecha en la que realizaremos el acto eleccionario, es decir, la jornada de votación en las elecciones para renovar las autoridades del Colegio Médico 2024-2027. Y esta es una decisión que tiene que ver con la suspensión de este proceso que hiciéramos del acto eleccionario que estuvo programado para el domingo 26 de noviembre pasado, pero por hechos muy lamentables y por supuesto que la comunidad médica ha repudiado y la comunidad nacional ha visto con preocupación, nos vimos obligados a suspender ese acto eleccionario ante la detección de un proceso fraudulento con el cual se quería modificar la voluntad de los médicos en la designación de sus autoridades, y luego de hacer los procesos que permitan, en primer lugar, poner a disposición del Ministerio Público y de las autoridades colegiales a los presuntos responsables de estos graves hechos, es que hemos retomado la parte final, porque esta es una continuación del proceso y lo hacemos bajo las condiciones en que fuera convocado el año pasado, desde el 25 de mayo, por el 25 de agosto, por el Consejo Nacional del Perú. Entonces, vamos a las elecciones este día domingo 3. La metodología a utilizar es la del voto electrónico no presencial. Son 3 candidatos nacionales, 3 listas que contienden por la preferencia de los médicos, y que además en los 27 consejos regionales hay un número variable, en algunos una lista, en la mayoría 2, pero hay hasta 3, hasta 4 listas en las diversas regiones del país. En fin, esperamos que el proceso se desarrolle con normalidad, que haya una asistencia masiva de los médicos que nos permita dotar de la legalidad y legitimidad a las nuevas autoridades del Colegio Médico del Perú. Doctor Castro Gómez, ¿se elige solo al decano regional o también se están eligiendo a decanos de consejos regionales? El Colegio Médico tiene una organización que, en relación a sus autoridades, está presente en cada una de las regiones del país. Estamos en 27 regiones, existen 27 consejos regionales. En todos ellos se lleva adelante el proceso de renovación de las autoridades de la región, pero al mismo tiempo
se elige por un comité ejecutivo nacional y el Colegio Médico tiene un organismo máximo de gobierno que es el Consejo Nacional, que está conformado precisamente por ese comité ejecutivo nacional y los 27 decanos regionales. Por eso podemos decir que el Colegio Médico tiene un máximo organismo que responde a todo el país, en donde las regiones son la mayoría en la conducción del Colegio Médico del Perú, pero hay un comité ejecutivo nacional encargado precisamente de aplicar, de realizar los acuerdos, la aprobación del plan nacional que hace el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Las elecciones pues serán en todas las regiones y a nivel nacional. ¿Se va a contar con la supervisión de OMPE? ¿Han solicitado a OMPE que esté presente en este proceso electoral? Sí, en efecto, el Colegio Médico suscribió una vez más, porque con OMPE venimos realizando los procesos electorales hace algunos lustros y en esta ocasión se ha suscrito nuevamente un convenio de cooperación, de asesoría y apoyo de la OMPE al proceso eleccionario, más aún cuando la modalidad a utilizar será precisamente la del voto electrónico no presencial, que es una eh, modalidad eh, que precisamente administra la OMP. Y entonces la relación es muy estrecha entre el Jurado Electoral Nacional y la OMPE a lo largo de todo el proceso y nos place sobremanera eh, tener la confianza de la OMPE que está participando y apoyándonos en la realización de este evento. Doctor Castro Gómez, usted ha sido decano del Colegio Médico del Perú. ¿Qué retos enfrentan la orden del Colegio Médico? Bueno, en efecto he tenido ocasión de la responsabilidad de conducir el Colegio Médico del Perú a nivel nacional en dos ocasiones y sigo de cerca las vicisitudes de la profesión médica en el país y por supuesto de todas las profesiones, los trabajadores y en general del sector salud es una preocupación mía desde hace muchísimo tiempo. En esta oportunidad, como sabemos, existen problemas muy importantes en lo que se refiere a la situación del sector de la salud de nuestro país y, por supuesto, específicamente en cuanto se refiere al ejercicio de la profesión médica. En relación a los problemas sanitarios del país, creo que todos hemos quedado con un nivel de conciencia que hay que mantener para exigir los cambios cuando pudimos constatar las enormes debilidades, deficiencias y dramas vividos durante la pandemia hace muy poco, la pandemia de la COVID. Y en esa oportunidad, lamentablemente, el sector salud mostró sus limitaciones, sus miserias y, por supuesto, hubieron luces muy importantes, sobre todo de sus servidores y alguna que otras de sus autoridades, pero en general fue dramática la ausencia de eh, habilidades y competencias y sobre todo recursos para atender a la población nacional que sabemos finalmente fue la más castigada de la pandemia a nivel mundial, con más de 220,000 ciudadanos, hombres y mujeres fallecidos, particularmente de los sectores populares, que justamente no pudieron ser apoyados y aislados y asistidos por el sistema sanitario del país, no solo del Ministerio de Salud, vimos las limitaciones de la seguridad social y vimos también, lamentablemente, en muchos casos, en el sector privado, las miserias que significa la atención privada de la salud, en donde se pone por delante el lucro y no la solidaridad y la defensa de la vida de los ciudadanos. Todos nos dijimos en aquella oportunidad, esto no puede volver a repetirse en el país, pero lamentablemente esta situación
la hemos olvidado muy rápidamente. Estamos en post-pandemia, no se ha retirado todavía, ya tenemos nuevas epidemias como la epidemia de el dengue que nos ha caído, la amenaza del sarampión, lo cual demuestra que seguimos pues con un sistema de salud realmente precario y lo más grave, contumaz a los cambios que se requieren de una auténtica reforma, sobre todo del primer nivel de atención, sobre todo de llevar adelante la construcción de las redes concertadas, descentralizadas, redes que implican un cambio muy importante de los establecimientos del primer nivel de atención y al mismo tiempo la superación de los graves déficits que tenemos, que se ha señalado hace muchos años, que tenemos brechas que son deficiencias y carencias dramáticas. Tenemos brechas en recursos humanos, particularmente de especialistas en las regiones del país y también en Lima, y tenemos una carencia en el sistema de salud de más de 70,000 puestos de profesionales técnicos y auxiliares, lo cual significa una, un reto muy importante para en un sector como la salud, que es un servicio, no es una máquina, no es un proceso de manufactura, sino es un servicio en el que personas tratan a personas, ayudan a personas, cuidan a personas. El uso de la mano de obra, de la presencia de la mano de obra es intensiva, particularmente de profesionales y técnicos. Y aquí tenemos esta carencia enorme. Además, tenemos la carencia de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud. Lamentablemente, el sector salud padece, en primer lugar, de una mala administración, carece de una incompetencia en la gestión de los recursos, y esta incompetencia se ve en la incapacidad de llevar adelante los proyectos aprobados y autorizados y los presupuestos establecidos cada año, y qué no decir de los recursos y equipamiento que faltan. Y aquí la verdad que la brecha es millonaria a lo largo y ancho de nuestra patria, particularmente en las regiones. Y finalmente sabemos que hay también una brecha de insumos, los medicamentos y los procesos de apoyo al diagnóstico son enormemente limitados, y aquí se requiere también un fortalecimiento de los sistemas logísticos de apoyo diagnóstico que permitan a todo nivel, desde el nivel primario a los niveles de los hospitales generales y regionales y hasta los institutos nacionales, producir un cambio que permita decirnos a todos que el derecho a la salud de los peruanos, que está reconocido en nuestras normas de todo nivel, sea una realidad, el ejercicio práctico del derecho a la salud de las personas, y por lo tanto dejar de lado pues atrás, finalmente, actuando sobre los factores condicionantes de la salud, dejar atrás la desnutrición, dejar atrás la anemia que afecta a nuestros niños y de manera muy grave, y hacia el futuro dejar al lado las epidemias y por supuesto la enorme carga de la mortalidad que significan las enfermedades crónicas, como además la salud mental y el problema del cáncer, que son flagelos que deben ser afrontados de manera preventiva desde el primer nivel de atención y garantizarles a todos y evitar que los pobres que no pueden acceder a estos tratamientos que son muy caros, finalmente son los que mueren por carencia de recursos. Entonces hay una reforma sanitaria y se requiere que el gremio médico, en cumplimiento de las funciones que están establecidas en su ley de creación, que demanda que nos preocupemos por el bienestar y el estado de salud de nuestra profesión, estemos permanentemente haciendo una labor de abogacía en la mejora de los servicios de salud y, por supuesto, los problemas propios de la profesión que tienen que ver con la especialidad, que tienen que ver con la capacitación y educación permanente, el desarrollo profesional permanente
y por supuesto la vigilancia ética para que la práctica de la medicina sea una práctica respetuosa y de calidad con todos los pacientes, con todas las personas usuarias de los servicios de salud. Hay pues una tarea muy importante que desarrollar muy activamente y que creo que está siendo de alguna manera abordada por los candidatos. Debemos decirle que hemos tenido la ocasión hace muy pocos días, el martes de la presente semana, de tener un debate alturado entre los tres candidatos en este proceso electoral nacional, que han tenido la oportunidad de dirigirse a los médicos y a la comunidad, han tenido la oportunidad de hacer llegar sus propuestas a estos problemas tan difíciles que creo tenemos la obligación y la responsabilidad de responder desde nuestro organismo máximo representativo, que es el Colegio Médico del Perú, y de nuestros consejos regionales. Bien, doctor Julio Castro, pero esto es un tema recurrente. Yo recuerdo al doctor Julio Castro Gómez cuando era representante ante el país, cuando funcionaba el Congreso Democrático antes del golpe de Fujimori, y siempre le digo, es un tema recurrente porque siempre faltan médicos, siempre ha habido escasez de medicinas. Parece que los gobiernos sucesivos no se han preocupado por el bienestar de la salud de las mayorías. Hace poco nos enterábamos que no había medicamentos para el cáncer, medicamentos que curan o que de alguna manera son paliativos para el cáncer, pero se ha esperado hasta su agotamiento en los depósitos de los hospitales que atienden este tipo de enfermedades, y no había medicinas, y dijeron que de repente en un mes, 2 meses, podría de alguna manera salvarse esa situación. Y por otro lado, el asunto de los especialistas, de los médicos. Faltan médicos no solamente aquí en Lima, sino también en el interior del país y principalmente en la zona de la selva y en las zonas altas del Perú. ¿No hay incentivos para los médicos que quieren ir de repente a prestar sus servicios a las zonas altas y alejadas del Perú? ¿El Ministerio de Salud no se está preocupando por esto? Bueno, justamente este es un problema, porque muchas veces se piensa de que faltan médicos y que Ajá. hay que capacitarlos masivamente. Lo que ocurre es que no existen las plazas suficientes, indispensables, para que los profesionales, no solamente médicos, sino enfermeras, obstetrices, odontólogos, psicólogos, estén en los establecimientos del primer nivel. No existen las plazas y hemos recurrido en el país a un mecanismo que ha tenido y tiene sus beneficios para la colectividad y para los médicos, que lo reemplaza, pero que no es la solución. El programa del SERUM, el Servicio Médico Rural y Urbano de la Salud, que proporciona la presencia por un año de médicos recién graduados en los distritos más alejados del país. Ese ha sido un recurso que ha dado sus resultados, pero es que es totalmente insuficiente. Se requiere que sean los establecimientos de salud del primer nivel, que como sabemos son más de cercanos a 6,000 los que tienen que tener las plazas necesarias para que allí acudan con los debidos incentivos y sea parte de la carrera de la profesión de los distintos profesionales, la permanencia por lo menos de 2 años de los profesionales múltiples, no solo médico, enfermera, obstetriz, psicólogo, dentista, ¿no es cierto?, en la región, además que realmente estén equipados, pues, porque si un establecimiento a uno solo tiene un sanitario y tiene apenas un puñado de medicamentos esenciales, pero no todos los que el petitorio nacional de establecimiento de medicamentos esenciales establece, no va a poder brindar realmente el servicio que se requiere, y tampoco tienen los mecanismos y equipo para los diagnósticos, no tienen los ecógrafos, no tienen las tomografías, no tienen los servicios de análisis suficiente. Todo esto se busca superar hace rato, que está diagnosticado y dicho, y que se requiere llevar adelante esta transformación, empezando por la construcción de las redes
con el concepto de la atención primaria, conduciendo y dirigiendo todo el sistema de salud en el país. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, como digo, en primer lugar, es la incompetencia de las autoridades, siquiera para aplicar los escasos recursos que se aprueban año a año, que como sabemos son muy alejados de las reales necesidades que tiene el país. El abandono del sistema de salud no es nuevo, es de décadas, que son las que se acumularon y se expresaron en la pandemia, en donde nos faltó de todo en el país y que lamentablemente se expresó en la altísima mortalidad de los peruanos, hombres y mujeres, y también de los profesionales, entre ellos los médicos. 584 médicos fallecieron durante la pandemia como expresión de su cercanía y su quehacer al lado de las personas que se encontraban en esta difícil situación. Pero no solo, como sabemos, fue el tema de los profesionales, fue el tema del oxígeno, fue el tema de las camas UCI, fue todo el sistema sanitario incompetente para atender. Y eso se debe a falta de recursos, a recursos más utilizados y a la corrupción que en el sector salud también está presente, que como sabemos hace que aproximadamente el 20% de los recursos que se programan año a año sean devorados por la corrupción y no existe una voluntad decidida para ponerla en evidencia, para sancionar ejemplarmente, y por el contrario se vea casos de impunidad, que es lo que más desmoraliza a los trabajadores del sector salud. Este es un tema además bien importante y algo que sí me parece necesario que empecemos a ser conscientes. Con los recursos pequeños y escasos del presupuesto se puede hacer algo, se debe hacer algo, dándole mayor eficiencia al gasto y combatiendo la corrupción. Pero es necesario también recursos adicionales para atender las brechas que he señalado, la brecha de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento y de insumos. Y para eso es indispensable que hayan recursos adicionales fuera del presupuesto, adicionales, que se permita atender las necesidades, no solo por supuesto de la salud, sino de la educación, la nutrición y el saneamiento básico. Y por eso es indispensable una reforma tributaria que ponga entre las prioridades para atender con los nuevos recursos que el país requiere a estos sectores sociales básicos. Pero por supuesto requiere cambiar de la mentalidad al conjunto del gobierno, quienes pensaban que con su famosa propuesta de reducir el Estado, de minimizar el Estado, de hacer que todo sea iniciativa privada, de mercantilizar la salud y en general mercantilizar todos los derechos sociales, esto ha llevado lamentablemente a que se mantengan grandes desigualdades, sectores, sobre todo de las regiones que se ven afectados por este abandono histórico de la salud y en general del sector social. Requerimos entonces una reforma tributaria, pasar del 12-14% de presión tributaria siquiera a los niveles de los países de América Latina, que es de 22-23% del PBI, y ya no qué decir de los países de la OCDE, a los que aspira incorporarse en nuestro país, que tiene presupuestos alimentados por más del 35 al 36% del PBI como presión tributaria. Requerimos entonces recursos adicionales. Esto hay que tenerlo presente. Si no, todas las demandas que están acumuladas en todas las regiones del país, en Lima, etcétera, no van a ser atendidas, se van a seguir acumulando y lamentablemente eso tiene un costo social enorme. Los pobres que no tienen o profundizan sus discapacidades o mueren. Esa es la realidad en el país. Los que mueren sobre todo son los de los sectores populares de nuestra patria. Hay que cambiar esta situación en el país. Quiere decir entonces que lo que falta aquí es decisión del gobierno central, que debería construir más hospitales o por lo menos postas para poder atender a la población, y también decisión para
designar más plazas, ¿no? Económicamente haya las plazas suficientes y necesarias para poder atender a la población y de repente dejar de lado ya este sistema que solamente permite atención médica de los que recién terminan los estudios de medicina por un año y un poquito más de repente, pero crear ya plazas estables, porque la atención en el primer nivel es necesaria para poder de una vez por todas terminar con una serie de enfermedades. Lo atienden en las postas médicas, no tienen los recursos ni económicos ni de ayuda en medicinas y le dicen, vaya usted a la capital, allí lo van a atender. Y vemos los hospitales, sobre todo aquellos que atienden niños, enormes colas, largas colas, gente que se amanece con sus niños tratando de buscar una atención que finalmente no consigue. Y esto se produce porque no hay la atención primaria en su lugar de origen. No se le ayuda, no se le atiende, no hay postas médicas, no hay equipos, entonces la capital se ve sobrecargada. Es decisión entonces única y exclusivamente del gobierno central que preste más atención a este importante rubro, como lo es también la educación. Faltan poquísimos días para que se inicien las clases escolares y los locales están totalmente destruidos, no hay baños, no hay servicios higiénicos, los techos están que se caen, las paredes rajadas, las carpetas no están pintadas y dice la presidenta que están avanzando y que están de la mano con la educación. Totalmente mentira, porque en la práctica esto no ocurre. Igual pasa en los hospitales de la salud, y ni qué decir de salud, que también está prácticamente colapsado. La gente va a reclamar su cola, ahora han implementado citas por teléfono, citas ya no por teléfono, ahora utilizando el internet se consigue una cita, pero igual, la atención es muy deficiente. Así es, en efecto, las deficiencias son enormes, se conocen, se saben ellas, están muy bien diagnosticadas y también algunas iniciativas claves para empezar a superar esta difícil situación. Se requiere la actuación de todos, naturalmente de los profesionales que trabajamos en el sector salud, todos los profesionales, el equipo de salud. Es importante transformar el primer nivel de atención, dejar de lado ya esa vieja calificación de establecimientos, postas y centros de salud 1, 2, 3 y 4, porque ahora lo que se requiere son básicamente un tipo de establecimiento en el primer nivel que haga atención mínima de 12 horas y otros que hacen atención 24 horas, pero que al mismo tiempo están equipados con equipos multiprofesionales de médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, odontólogos, tecnólogos, equipos multidisciplinarios. Esto no es una cosa nueva, sino hace rato existen en diversas experiencias latinoamericanas y hay la evaluación correspondiente. Transformar el primer nivel de salud, crear las redes integradas, poder sobre la base de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la biotecnología para superar estos graves problemas. Es posible hacerlo, es necesario e indispensable hacerlo y por supuesto también adelante la transformación de los hospitales regionales y generales. No es posible que sigamos viendo el drama día a día, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que están desde altas horas de la noche haciendo su cola dramáticamente, pacientes gravemente enfermos con enormes problemas de cáncer, deformaciones, etcétera. Es dramático lo que se ve en los hospitales y por supuesto también en los institutos del niño, en los hospitales nacionales, etcétera. Esta situación tiene que cambiar finalmente. La salud es un derecho, está reconocido por el Tribunal Constitucional, aunque como derecho fundamental, y por los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la Constitución del 93 sacó de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, los maneja como derechos económicos y sociales, como mercancías que se adquieren en el mercado. El que puede comprar lo compra y el que no supuestamente recibirá el apoyo del Estado, cosa que llega tarde, mal o nunca. En consecuencia hay mucho que hacer, pero estamos convocados, quienes trabajamos en el sector salud,
todos los trabajadores profesionales, técnicos y auxiliares, la comunidad organizada, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y, por supuesto, el gobierno nacional con una decisión decidida de transformación del sector de la salud para que todos los peruanos tengan su derecho a la salud garantizado como parte de su bienestar al que nos merecemos todos los ciudadanos del país. Señor doctor Castro Gómez, finalmente, ¿cuál sería su opinión o cuál es su opinión respecto de la forma como el gobierno está enfrentando el tema del dengue? El ministro de Salud, el doctor César Vázquez, ha dicho que el gobierno está realizando trabajos de prevención adecuados para combatir la epidemia del dengue. Se ha dicho que están trabajando en forma de prevención. ¿Usted ve que hay algún tipo de prevención en este asunto de combatir el dengue, sobre todo en la zona norte del país, Tumbes, Piura, mismo Trujillo, en la zona de la selva, ni qué hablar? ¿Hay en el Perú, en el actual ministro de Salud, intención de terminar con el dengue? Sí, es una preocupación de todos los ciudadanos. Si esa prevención se hubiera aplicado, no tendríamos hoy las cifras que tenemos del dengue, lamentablemente. En estos primeros 2 meses tenemos muchos más casos que durante todo el año pasado y sobre todo más muertos. Si hubiese habido prevención, no estaríamos en esas condiciones lamentables. Y por supuesto, se ha hecho bien en decretar la emergencia para facilitar el manejo de la logística, del personal, de la atención ahora, pero se requiere que eso se haya hecho en su oportunidad. En su oportunidad, diversos sectores de la opinión técnica especializada del sector salud, de la sociedad civil, demandaron que se empezara a declarar la emergencia, cosa que se ha hecho un poco tardíamente, pero lo importante es que se lleve adelante. Y en efecto, la prevención. Un año no puede tener, si se hace prevención, mayores casos y más muertes que el año anterior. Eso hay que tenerlo muy presente y en consecuencia trabajar para modificar esta situación. Pero por supuesto, el dengue está relacionado con las condiciones materiales en que viven las personas. ¿Por qué se produce esto en el norte, en Piura? Porque no hay un sistema de alcantarillado, porque apenas aparecen las luchas, se aniegan los servicios de alcantarillado, se empozan, no discurren las aguas, y las aguas empozadas son el caldo de cultivo para los mosquitos. Así también los pueblos que carecen de sistemas adecuados de provisión de agua y desagüe potable tienen que almacenar en tanques, en bateas, juntar su agua, y eso también sirve como zona de crianza de los mosquitos. En fin, esta es una demostración más que hay que actuar no solo a nivel de las causas finales, no solo a nivel del sector salud, que hay que hacerlo, que hay que actuar preventivamente, que hay que movilizar el primer nivel de atención, que hay que hacerlo con las municipalidades, particularmente las municipales provinciales, pero hay que también cambiar las condiciones de vida. No es posible un saneamiento donde hay poblaciones a las que les falta el agua, el desagüe. No es posible con alcantarillados inexistentes en la gran parte de la población rural, particularmente altoandina y amazónica, y por supuesto en las zonas tropicales, como lo ha señalado, pero que incluso ya el dengue está llegando a Lima. Esperamos que esto sea un acicate mayor para movilizar a todo el país, porque parece que solo cuando los problemas están en Lima reaccionan las autoridades. Esto hay que dejarlo de lado. Hay que actuar pensando en el país, pensando en el sector menos favorecido, pensando en la población rural, pensando en la población de la Amazonía, que es la población más abandonada, pensar realmente en acudir a la población vulnerable. Esta es una responsabilidad pública y el Estado debe entenderlo así. El gobierno, el Congreso, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pero por supuesto, desde la base, quienes trabajamos en el sector, quienes estamos cerca a la población,
y por supuesto los medios de comunicación tienen una labor bien importante en concientizar, en crear condiciones, en exigir, en demandar, en fiscalizar a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades y que lamentablemente se involucren en los procesos de corrupción que están presentes a todo nivel en las dependencias públicas. Bien, el doctor Julio Castro Gómez, nosotros le agradecemos su participación esta mañana aquí en Hora de Cambio. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en este proceso electoral nacional del Colegio Médico del Perú y vamos a convocarla seguramente en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cómo no, con el mayor gusto. Finalmente, una invocación a todos los médicos y médicas del país, de todas las regiones y de todos los sectores, que haciendo uso del voto electrónico presencial, participen masivamente el día domingo 3. Hoy, a partir de las 6 de la tarde y mañana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales les estará enviando sus credenciales, su PIN y su contraseña para que el día domingo a partir de las 8 voten desde cualquier lugar del país, desde donde tengan acceso a Internet y dispongan de móviles, como casi todos los tienen ya a estas alturas, para poder participar y las nuevas autoridades tengan la legitimidad por la participación masiva y la legalidad, porque este es un proceso que se está haciendo respetuoso de todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias del Colegio Médico del Perú, y tengan la confianza que no habrá impunidad a quienes le han causado un grave daño al Colegio Médico y que los procesos se están desarrollando en el Ministerio Público y en nuestro propio Colegio Médico. Tenemos esa enorme responsabilidad, se presentan los problemas, pero el Colegio Médico debe demostrar que tiene la fortaleza institucional, que actúan estas instituciones, que enfrentan y superan los problemas y que la profesión sigue adelante en búsqueda de cumplir con sus responsabilidades legales. Muchísimas gracias, amigo. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.